Tú nos invitas, Señor, a conocerte mejor y nos envías a hablar de ti, comunicando a otros tu mensaje de salvación. Pon en nuestros labios tus palabras para que con nuestros hechos y dichos digamos a los demás la única cosa que es necesaria en la vida. Dios nos ama, Dios nos salva y Dios nos libera. Impulsados por el Evangelio, juntos seguimos construyendo el reino de Dios. Bienvenidos al Encuentro Diocesano de Catequistas 2021. Hermanos catequistas, queremos iniciar esta jornada en torno a la palabra de Dios. Queremos alimentarnos de ella, escucharla y acogerla en lo más profundo de nuestro corazón, para no olvidar su presencia amorosa que nos anima y acompaña en todo momento de nuestra vida. Queremos testimoniarla como todo fiel discípulo desde nuestro ser de catequistas en cada una de nuestras realidades. Nos disponemos a recibir la palabra de Dios y como el salmista digamos: tu palabra es una lámpara para mis pasos, una luz en mi sendero. Señor, hoy quiero acercarme a tu Evangelio con un corazón limpio, transparente, dócil, como cera blanca donde se marcan bien tus palabras. Y te pido que la semilla de tu palabra sea abundante. El buen sembrador nunca se cansó de sembrar. Yo también quiero sembrar. Sembrar en el mundo paz, bondad, sencillez, amor, para seguir construyendo tu reino en el mundo. Dejémonos iluminar por el Espíritu Santo para que se muevan nuestros corazones y nos dé la alegría de vivir como buena semilla. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Se reunió tal cantidad de gente que tuvo que subir una barca y sentarse en ella. Mientras toda la gente permanecía en la orilla, Jesús les enseñaba muchas cosas en parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Cuando sembraba las semillas, cayeron junto al camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron sobre terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y como ésta no tenía profundidad, brotaron enseguida. Pero apenas salió el sol, las quemó, y al no tener raíz, las secó. Otras cayeron entre las espinas, pero estas crecieron y las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y fueron dando fruto, unas 100, otras 70 y otras 30. El que quiere escuchar, que entienda. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: porque ustedes, Dios, les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que ya tienen, Él le dará en abundancia,
pero al que no tiene, Él también le quitará aún lo poco que tiene. Por eso le hablo en parábolas, porque aunque miren, no vean, y aunque oigan, no escuchen ni comprendan. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ustedes oyen, pero no comprenden, y por más que miran, no ven. Pues endureció el corazón de este pueblo, sus oídos escucharon con dificultad y sus ojos se cerraron. No sea que vean bien con los ojos, oigan bien con los oídos, entiendan con el corazón, se arrepientan y yo los amo. En cambio, dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entiendan la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la comprende, viene el milagro y le arranca lo sembrado en su corazón. Este es el que está sembrando junto al camino. Lo sembrado en terreno pedregoso representa al que escucha la palabra y enseguida la recibe con alegría. Pero esto dura poco, porque no tiene raíz en sí mismo, y cuando llega algún sufrimiento o persecución por causa de la palabra, de inmediato sucumbe. Lo sembrado entre las espinas es el que escucha la palabra, pero la preocupación del mundo y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y la dejan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra fértil representa al que escucha la palabra y la comprende, da fruto y produce, ya sea 100, 60 o 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pregunta sobre la lectura. ¿En qué situación cuenta Jesús esta parábola? ¿Cuál era el objetivo del sembrador? ¿Qué nos dice el texto hoy en nuestra vida? Dios es el sembrador. Él es quien tiene siempre la iniciativa. Siempre está dispuesto. Su ser íntimo es el amor. Y desde el amor nos ha dado este mundo donde vivimos y nos realizamos. Toda la creación es imagen de su bondad. Él es la fuente inagotable de todo bien. Jesús nos explica en la parábola que la vida del cristiano y la de todo hombre es lucha. Hay que vencer el viento, la dureza de las piedras, las espinas. Quien ha tenido la fortuna de trabajar en el campo comprende perfectamente la parábola del sembrador. Y es que no basta con tirar la semilla para cosechar frutos abundantes. Hay que elegir el terreno, hay que preparar la tierra, hay que cuidar la semilla y tirarla a tiempo. Hay que regar, quitar las malas hierbas y sobre todo hay que cegar en el momento oportuno. Implica lucha, trabajo y esfuerzo. Se dice que de los esforzados es el reino de los cielos. Es ley de vida. A veces cuesta. Lo importante no es tanto lo que hacemos, sino el amor con el que oramos. Cuando hay amor, Dios bendice y nos premia. Aún si en muchas ocasiones no lo parece a primera vista. Para lograr estar siempre en la lucha, contamos con un medio excelente, la oración. Jesús siempre oró ante su Padre y fue escuchado. Que en esta realidad que vivimos en todo el mundo, Cristo sea el centro de nuestras vidas y unirnos cada vez más para no desanimarnos,
y aún en este tiempo de enfermedad y muchas veces de muerte, podamos preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y hacerla vida extendiendo el reino de Dios en el mundo. ¿Qué le decimos a Dios en la oración? Señor, hoy vienes a la tierra de mi alma, dispuesto a sembrar tu mensaje en ella. Ayúdame a escucharte, a aceptar tu palabra, a configurar mi vida con ella. Concédeme ser una tierra buena que produzca fruto abundante para saber acoger y transmitir tu gracia. Jesucristo, concédeme corresponder y ser fiel a todas las gracias que derramas en mi alma. Señor, no permitas que en mi vida se vaya ahogando la semilla de la fe. Concédeme descubrir cuáles son esas piedras, esos espinos que le impiden crecer. Haz que me haga de todo lo que seca la tierra de mi alma y me impide dar frutos de oración, de apostolado y de caridad. Señor, eres el único sembrador. Tu jardín es mi comunidad de fe. Planta en nosotros la semilla de tu amor y danos un corazón abierto para vivir una verdadera sinodalidad, que seamos tierra fértil para recibir tu amor. Cultiva en nosotros los valores de tu reino para que crezcan firmes y robustos. Jesús, danos tu luz y el agua viva de tu Espíritu. Enséñanos a ayudarnos mutuamente, a cultivar nuestro jardín, a quitar las rocas y la cizaña que impiden que tu mensaje eche raíces y crezca en nosotros. Una pequeña semilla es una creación maravillosa que tiene vida dentro de sí. Señor bondadoso, solo tú sabes que brotará de este humilde comienzo. Permite que la semilla de tu evangelio florezca y dé frutos para tu reino. Señor, tu parábola del sembrador nos enseña a cada uno de nosotros los caminos de nuestra vida, la dureza del vivir cotidiano y las dificultades en los momentos de docilidad y que constituyen nuestro paisaje interior. Danos la fuerza de resistir a los obstáculos que ponemos cuando sobrevienen las preocupaciones de cada día o estamos engañados por el dinero, seducidos por el placer, por las vanidades de aparentar. ¿Cómo reflejo en mi vida lo que me dice Dios en el texto? El Papa Francisco dice que cuando un cristiano no vive una adhesión fuerte a Jesús, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Evangelizar es hacer presente en medio de la sociedad y en el corazón de las personas la fuerza humanizadora y salvadora de Jesús. Y esto no se puede hacer de cualquier manera. Lo más decisivo es la calidad evangélica que podamos irradiar los cristianos. Yo como catequista, ¿qué contagio? ¿Qué comparto? ¿Qué comunico? ¿Indiferencia o fe convencida?
desánimo o pasión por una vida más humana. ¿A qué me comprometo? Reflexiona sobre qué cambios tienes que realizar en tu vida, en tu catequesis, para permitir que la palabra sembrada dé su fruto en la vida y no ahogue la planta del reino. Permite que la palabra del Señor remueva tu tierra para que dé fruto en ti. Ponga paz en tu interior, libere tu inquietud, te serene en medio de las dificultades de la vida. Pueda nacer, crecer y dar buena cosecha para ti y para quienes te rodean. Ayuda a Jesús a sembrar su palabra en la vida de alguna de las personas que conoces. Comparte con dicha persona tu propia experiencia en relación con la palabra de Dios. Ayuda a otras personas a convertir sus vidas en terreno bueno. Personas acogedoras de la palabra. Sé buen sembrador para otros, ayudando a quitar todo lo que intenta anular la fuerza de la palabra y de las circunstancias, que hacen menos eficaz su crecimiento. Queridos amigos catequistas todos de esta queridísima arquidiócesis de Yucatán, me presento, soy el padre Jorge Carlos Menéndez Moguel. Todos me conocen como el padre Manito. Manito no tiene nada que ver con mi nombre, simplemente es un sobrenombre que heredé de mi señor padre ya difunto, que a él desde pequeño le decían Manito, y pues cuando ya crecí y empecé a figurar en sociedad, tú eres hijo de Manito, pues vas a ser Manito. Y ya con Manito crecí desde pequeño, ya cuando me ordené, pues me quedé con el padre Manito. Así que me da muchísimo gusto saludarles en este encuentro diocesano de catequistas. Soy el párroco de la parroquia de San Francisco de Asís, aquí en Concal, y desde este convento les envío un cordial saludo a todos ustedes. Espero que la tecnología no haga más aburrida esta presentación. Trataré de ser claro, me esforzaré para poder vertir los conocimientos, las cosas que me han pedido
platicar, compartir con ustedes. Que luego no se trata este encuentro de ver temas y temas, de ir llenando la cabeza de ideas, de ir llenando pues en nuestro currículum de cursos o nuestra carpeta o nuestro cuarto de diplomas o nuestros sacos de medallas. No se trata de esto. Se trata de tener esta oportunidad y además la palabra de moda, sinodalidad, en un ambiente de compartir ya no solamente incluso con los catequistas, sino también con otras fuerzas apostólicas de nuestra arquidiócesis y del mundo entero. El Papa Francisco está llevando al cabo este sínodo universal, esta consulta universal, una profundización en la Iglesia universal sobre la espiritualidad de la eclesialidad, a lo que finalmente se llama sinodalidad. Y aprovechando pues la coyuntura de citarnos año con año en este encuentro diocesano de catequistas, vamos a hacer un alto, vamos a hacer una especie de reflexión. Me toca compartir esta parte, no es todo el tema, pero esta parte del tema con ustedes. Pensemos, es una invitación, un recordatorio, pensemos con los criterios de Jesucristo. Repito, no se trata de tener una, ya conozco ese tema, ya vi aquello, ya sé de qué va a hablar el Padre. Aquí me vienen dos ideas a la mente. Hay libros en la vida, hay textos que aunque uno ya los haya leído, después de los años, hay libros que conviene volver a leerlos. Y aunque uno diga, ya sé en qué va a acabar, no, hay libros que no son importantes, trascienden, impactan, marcan la vida de una persona, no por el final, no porque uno conozca la historia, sino por lo que se va diciendo a lo largo de esa historia. Uno de esos libros, seguramente varios de ustedes lo conocen, ojalá que lo hayan leído, se llama Juan Salvador Gaviota. Un libro, a mí me parece, escrito en los años 60 o 70 tal vez. Richard Bach me parece que es el autor. Es un libro donde narra las meditaciones de una gaviota que se llamaba Juan Salvador Gaviota, y narra toda una serie de reflexiones que va haciendo desde que es pequeño y cuando va creciendo, cómo se relaciona con las otras gaviotas. Pues yo no sé cómo se llamará el conjunto de gaviotas, parvada tal vez, no lo sé, ¿no? Que se van, las pruebas que tiene que ir superando, los retos que la vida le va presentando. Una novela estupenda, estupenda. Incluso luego hasta me parece que algún buen director cinematográfico hizo la película. Claro, obviamente, todo naturaleza, gaviotas y la gaviota esta. Luego, Neil Diamond, aquel cantautor americano, grabó unas piezas primorosas, lindísimas sobre el tema de la película. Pero el libro, a eso voy. Es un libro que yo he leído 2 o 3 veces en mi vida. Y lo he leído en algunos momentos críticos. Me acuerdo que lo leí en la juventud la primera vez. Luego lo leí en el seminario, me parece. Y luego de sacerdote lo he vuelto a leer al menos 3 veces. Y cada vez este libro me hace crecer en algo diferente, en algo distinto. Yo creo que eso nos puede pasar a todos con ciertos temas, con ciertas materias, con ciertos conceptos que aunque uno ya conoce el final, siempre tienen algo nuevo que decirte. Por eso, la palabra de Dios, la Biblia, es siempre buena noticia. No porque no sepamos el final. Cuando se lee, por ejemplo, el domingo en misa, un domingo de Cuaresma, se lee la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Uno dice cuando empieza la lectura del Evangelio del domingo, ya sé de qué va a hablar, ya sé
ya sé cómo termina la parábola, ¿no? O cuando uno escucha otro texto, ¿no? Las bienaventuranzas, por ejemplo, el sermón de la montaña. Ya sé de qué habla eso, ¿no? Y pierde uno con esta actitud, poco de soberbia, poco de vanidad, pierde uno la profundidad, lo que hoy, en este momento de nuestras vidas, Dios nos está diciendo. Nos está diciendo como personas y nos está diciendo como iglesia, como comunidad. Hay que dejarse impactar, dejarse iluminar por la palabra de Dios. Preguntarle al Señor, como lo hemos hecho en el ejercicio de la lección divina, ¿qué me quieres decir tú con esto ahora, en este momento de mi vida? En medio de las circunstancias que estoy pasando, en medio de las circunstancias que estoy viviendo, en medio de los problemas que me aquejan, en medio de los retos que tengo, pues en el mundo, en mi familia, en mi trabajo, en mi economía, en mi apostolado, como frutos de la pandemia, en medio de todo esto, ¿qué me dice el Señor? ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Qué diferente serían, por ejemplo, nuestras misas dominicales si cuando yo llego el domingo a misa y me siento allá en la banca de la parroquia, de la capilla donde voy, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Ante estos problemas que estoy viviendo, ¿qué me dices hoy? ¿Cómo me aconsejas? ¿Cómo me consuelas? ¿Cómo me orientas a tomar ciertas decisiones? Es por eso, queridos hermanos, catequistas todos, es por eso que vamos a dejar eso, vamos a dejar impactarnos, vamos a dejar iluminarnos, vamos a dejar cuestionarnos con la palabra de Dios. Y eso, y además ir pensando, ¿cómo me pide el Señor Jesús actuar en mi vida? ¿Cómo me pide la iglesia actuar en este momento? Ante los grandes retos que tenemos todos, individual y comunitariamente, ante los grandes desafíos que estamos afrontando todos con la pandemia, ¿cómo tengo que pensar? ¿A partir de dónde tomar ciertas decisiones? Porque no me van a dejar mentir. Es muy fácil adoptar alguna serie de criterios que no necesariamente son los criterios evangélicos. Hace unos días salía en el Evangelio de entre semana, el viernes, la semana pasada, recordábamos ese texto de aquel administrador que era medio sinvergüenza y que le estaba robando a su jefe. Y cuando el jefe se da cuenta de que ese administrador ladroncillo le estaba robando, pues le dice, ¿sabes qué? Ajústame las cuentas porque te voy a despedir. Aquel administrador, viéndose descubierto, dice, ¿quién me va a dar trabajo a mi edad? Y entonces negocia con los deudores del amo, con aquellos que tenían deudas con su jefe, negocia, les hace algún favor, les cobra menos, de tal manera que puedan darle trabajo después cuando lo despidan, ¿no? Y como dice al final nuestro Señor, que el amo tuvo que admitir que aquel administrador ladrón había actuado con picardía para conseguir luego trabajo. Y concluye la enseñanza de aquella parábola, ¿no? A veces los hijos de las tinieblas actúan más astutamente que los hijos de la luz. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir nuestro Señor? A veces para hacer el mal somos más hábiles, tenemos más picardía, tenemos más colmillo. Para hacer una cosa indebida, veo cómo me las arreglo, veo cómo miento aquí, cómo arreglo allá, cómo de tal manera que me salgan las cosas como yo quisiera, ¿no? Y cómo esa misma picardía, esa misma astucia, esa misma habilidad
no la utilizo para hacer el bien, no la utilizo para hacer cosas buenas, ¿no? Cómo esos criterios mundanos se nos han ido pegando. Y hoy, pues bueno, a lo mejor nuestra vida cristiana es un poco tibiezona en eso, ¿no? Porque aunque ayudamos en la parroquia, en nuestras parroquias, con la catequesis, con los niños, etcétera, luego tal vez en nuestra vida ordinaria somos diferentes. A lo mejor somos luz en la calle y oscuridad en el hogar. A lo mejor nos guiamos nuestra vida según algunos intereses del día o de la hora. Ahora me pongo mi traje y mi ropa de catequista, de apóstol, de colaborador. Llego a la casa y me la quito y entonces me pongo otro disfraz de mi vida, ¿no? Según me convenga, ¿no? Tal vez esa falta de congruencia, esa falta de verticalidad en nuestra vida nos está haciendo tanto daño. A la iglesia le hace tanto daño. Porque a veces los propios apóstoles no se comportan ordinariamente en su vida cotidiana como se deberían de comportar. Vamos ahora, tomando la palabra de Dios, tomando las Sagradas Escrituras y particularmente los textos evangélicos, vamos a tratar de ayudarnos, dejarnos aconsejar por Jesús, dejarnos aconsejar por su palabra, cómo lograr, cómo ayudarme a adoptar en mi vida esos criterios fundamentales, esos criterios para ir reaccionando al estilo de Jesús, para ir reaccionando según el estilo de Jesús. Yo recuerdo, hace algunos años me tocó ser maestro en el seminario y la materia que me tocaba ese semestre era las virtudes cristianas. Hablábamos de las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, de las virtudes cardinales. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Son 4. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son las 4 virtudes cardinales. Las teologales, fe, esperanza y caridad. Bueno, pero entre los textos que leíamos con los alumnos del seminario, muchos de ellos ya son sacerdotes ahora, encontramos un texto maravilloso de San Agustín. San Agustín, aquel gran teólogo de la iglesia, de principios de la historia de la iglesia del siglo V. Y San Agustín decía que la virtud, hablando de la virtud, que aquí pudiésemos cambiar la palabra virtud por los criterios, ¿no? Que la virtud cristiana, los criterios cristianos, es aquella virtud, es aquel criterio que se hace una segunda naturaleza. ¿Qué quiere decir San Agustín? Que reacciono ya de manera natural, de manera ordinaria, de manera cotidiana, como reacciona Jesús. Trato de pensar como piensa Jesús. Un autor más contemporáneo que seguramente varios de ustedes conocen y a quien recomiendo ampliamente es el padre Ignacio Larrañaga. El padre Ignacio Larrañaga, que murió hace pocos años, un sacerdote español, escribió muchos libros de espiritualidad cristiana, pero yo creo que el más grande y el más importante se llama Muéstrame tu rostro. Se los muestro aquí. Muéstrame tu rostro hacia la intimidad con Dios. Padre Ignacio Larrañaga. No es un libro grandísimo, ¿no? Pero es un libro precioso, precioso, precioso. En alguna buena librería católica ese libro no debe de faltar para venderse. Y esos de los libros en los que vale la pena invertir. Bueno, entre algunos de los consejos que da el padre Ignacio Larrañaga, hablando de la vida cristiana, dice, el cristiano tiene que acostumbrarse, debería acostumbrarse a que cuando tiene que tomar una importante decisión en su vida, ¿qué criterio utilizar? El criterio de Jesucristo. O sea, decirse,
¿Qué tengo que hacer para... ¿Cómo actuaría Jesús si estuviera en mi lugar en este momento? Si Jesús tuviese que tomar la decisión que yo tengo que tomar, ¿qué decisión tomaría Jesús? Esa es otra forma de decir voy a reaccionar según los criterios de Jesús. Para poder facilitarnos esta forma, ejercicio, digamos, de identificación con Jesús, de identificación con sus criterios, porque no se trata solamente, que eso yo sí creo que ha caído en una peligrosa trampa el cristiano de hoy en general, que su fe es una fe simplemente piadosa, simplemente sentimental, pero que a la hora de tomar decisiones en su vida, pues aquella fe no tiene impacto. Aquel contenido de la palabra de Dios no impacta su vida y no impacta sus decisiones. Les voy a poner un ejemplo. Aunque en el texto bíblico expresamente, se menciona por allá la palabra, pero expresamente, bueno, el aborto, por ejemplo. El aborto, ahora que está tan de moda hablar y debatir sobre el tema. Como lo querramos ver, aún sin fe, el aborto es la eliminación de un ser vivo. Dicho de otra manera, es un asesinato. Cuando se hace voluntariamente, es un asesinato. Directamente es un asesinato. Hay gente que muere, por ejemplo, en un accidente. Bueno, fue un accidente, nadie determinado quiso matarlo, ¿no? A la gente que se murió en un accidente, lo atropellaron, no se fijó, no había luz, lo que sea. Pero cuando se busca la muerte, la eliminación de un ser vivo, será siempre un homicidio, un asesinato. Y el aborto es eso. El aborto directo, el aborto inducido, es siempre eso. Atenta contra el mandamiento de no matarás. Atenta contra el mandamiento, contra el primero de los mandamientos, el amar a Dios y el amar al prójimo. Desde luego, ¿no? Y de manera grave, ¿no? Aborto como un pecado abominable. Es cierto que fue fruto de una violación, que el embarazo fue no deseado, que el embarazo de esta persona va a truncar el futuro de esta pobre chica o de lo que sea, que para qué traer un hijo al mundo si va a sufrir porque va a nacer en unas condiciones precarias o nadie lo va a querer. No sé cuántos pretextos hoy no se ponen de esto, ¿no? Es que está enfermo, van a ser con síndrome de Down, no lo sé. Pero por las razones que ustedes quieran, es un asesinato. Es matar directamente a un ser humano. ¿Qué decido? ¿Qué decido como cristiano? Porque yo no entiendo cómo puede haber un cristiano que se precie de serlo y colaborar, estar de acuerdo, aplaudir, aceptar un aborto. Se está yendo contra los criterios elementales de Jesús, contra los criterios elementales de la palabra de Dios. Se está yendo contra la ciencia, porque se está eliminando un ser vivo, autónomo de la vida de la mujer, que se encuentre dentro del cuerpo de la mujer. No quiere decir que sea parte del cuerpo de la mujer, no es el cuerpo de la mujer. Bueno, los criterios. ¿Qué criterio utilizo para mi posición frente al aborto? Aquí tiene que tener impacto la fe en ese tipo de decisiones, ¿no? No, la fe no es solamente ir a misa y cantar y alabaré eso está incompleto. No que sea malo, pero está incompleto. Falta la sustancia, pensar como Jesús. Claro, tengo que saber cómo piensa Jesús. Tengo que familiarizarme con su palabra. Tengo que familiarizarme con su enseñanza.
Y eso se va haciendo poco a poco, poco a poco. Voy a contar una pequeña anécdota. Hace años, ya, hace algunos años, 20 años tal vez, me pidieron una familia, me pidió que la viejita, la abuelita, que además tenía sus centavitos, iba a cambiar su testamento. Y pues como yo le llevaba la comunión, la confesaba eventualmente, me pidió la familia, bueno, me pidió a uno de sus hijos que la acompañara, que si pudiese yo acompañarla al notario para que firmara que efectivamente quería modificar algunas cosas de su testamento. Pues sí, conozco, ¿sabes? Sus 5 sentidos. ¿Sabe? ¿Qué pasó? Que después de un tiempo, aquella abuelita falleció. Y cuando se conoce el testamento, quienes pensaban que se iban a llevar una parte sustancial de la herencia, resulta que la abuelita había cambiado. Y no es que no le fuera a tocar nada, pero había cambiado, ¿no? Y entonces aquellos que se sintieron desposeídos de gran parte de la herencia, demandan jurídicamente a quienes heredan, a los herederos de la última versión de la abuelita. ¿Qué pasó? Pero vieron que yo firmé, que efectivamente di fe de que la abuelita estaba en sus 5 sentidos cuando hizo esa modificación. Bueno, la que se armó. Se fueron a mi yugular. Yo recuerdo, para tratar de orientarme en esto, recurrí a un padre muy querido, que ya falleció, el padre Carlos Heredia, que era como un poquito la conciencia de nuestro presbiterio, un padre muy querido, muy respetado en nuestra diócesis. Y comenté, padre, pues procedí de esta manera, y él se me queda viendo y me dice casi inmediatamente: acuérdate de el texto del Evangelio, cuando le dicen a Jesús, cuando le van unas familias y le dicen a Jesús: dile a mi hermano que comparta conmigo parte de la herencia. ¿Y qué responde Jesús? Jesús responde: ¿quién soy yo para definir herencias? Yo no me meto en eso. Y dije, claro, ahí estaba la respuesta, ¿no? Ahí estaba la respuesta. En ese sentido, no era mi papel en ese momento, tal vez, colaborar en ese tema, en esa materia, ¿no? Hay otras instancias, hay otras personas. Pero a lo que quiero llegar es esto. El padre Heredia, que fue, repito, un gran maestro de nosotros en el seminario y una gran voz de conciencia en el presbiterio, como su familiaridad con la palabra de Dios me ayudó en ese momento a reaccionar recordando los criterios de Jesús. Para reaccionar así hay que empaparse. No se trata de saber la Biblia de memoria, pero hace falta haber reflexionado, que aquella palabra, aquella parte, aquella enseñanza, aquella catequesis de Jesús me llegue a impactar, se impregne en mí, lo haga parte de mi vida. Hacer de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, hacer parte de nosotros la enseñanza de Jesús. Por eso voy a comentar algunos 7 consejos o 7 deberes que a lo mejor esto pudiese ayudarnos a facilitarnos a que la palabra de Dios se haga criterio nuestro, que podamos adoptar de una manera mucho más fácil, adoptar los criterios de Jesucristo. Y nos va a ayudar mucho para estos consejitos, nos va a ayudar mucho recurrir a algunas parábolas. Va a ser bastante fácil recordarlos porque el evangelista San Mateo
como ustedes saben, San Mateo escribe su evangelio de manera temática. Si ustedes leen el evangelio de San Mateo, se van a dar cuenta que hay 5 bloques, 5 temas. No es que Jesús se haya levantado un día y se haya dedicado a hablar de enseñanzas morales, ¿no? Y otro día se bajó de la hamaca y dijo, hoy voy a hablar del apostolado, ¿no? O otro día soñó no sé qué y se bajó de la hamaca y dijo, hoy voy a hablar de parábolas. No, no, no. La manera pedagógica del Evangelio de San Mateo es hablar de una manera temática, aborda el tema y todas esas enseñanzas como si Jesús las hubiese dado juntas, que seguramente no fue así. No las dio juntas, pero una manera fácil de recordarlas fue ubicándolas en discursos. Y el evangelista San Mateo utiliza el capítulo 13 de su evangelio para hablar de un discurso de parábolas. Y entonces allá va mencionando algunas. Ustedes quieren recordar muchas de las parábolas o varias de las parábolas de Jesús, según el texto de San Mateo, las van a encontrar en el capítulo 13. No es que se hayan proclamado el mismo día, la misma tarde, sino que seguramente las aglutinó San Mateo en ese capítulo. Entonces, voy a dar un consejo que es una palabra y la voy a atar con una parábola de aquel capítulo 13 de San Mateo. Poder pensar como Jesucristo, para poder hacer mía la enseñanza de Jesús, tengo que preparar mi corazón. Y aquí nos ayuda mucho la parábola del sembrador, que es la primera parábola del capítulo 13. Salió el sembrador a sembrar, y además la hemos meditado hace poco en la lección divina, ¿no? Hay que preparar el terreno. La semilla puede ser fabulosa, magnífica, pero si no hay un terreno preparado, la semilla a veces cae entre piedras, cae en el camino duro, cae entre espinos y no germina. Es buena la enseñanza porque es buena la semilla, pero no se preparó el terreno. A veces hay que ir sacando del corazón piedras, durezas, espinas, aquellas cosas que no nos ayudan. En un corazón lleno de vanidad, en un corazón lleno de lujuria, por ejemplo, es difícil que pueda permear la enseñanza de Jesús. En un corazón que está buscando hacer business, hacer negocios, enriquecer, no lo sé. Es difícil que la palabra de Dios pueda penetrar allá. Hay que preparar el terreno, preparar el corazón para dejar que la enseñanza llegue. Y esto lo podemos poner como ejemplo la misa dominical. Llegamos a ver qué me va a decir Jesús. Pero si estoy pensando en qué voy a hacer después, cómo voy a resolver ese problema, el pleito que tengo con algún familiar mío, lo que sea. Chíspales. Cuando está hablando Dios, cuando se está proclamando el evangelio, cuando se está explicando en la homilía, mi mente está divagando en 1000 cosas. A mí como sacerdote me sale cuando veo que estoy hablando, y hay un zarahuato allá con su celular, ¿no? Viendo su celular, viendo sus videos, mandando mensajes. Óyeme, ¿con quién vas a hablar? Venís a la iglesia a hablar con Dios, no a hablar con alguien. Llega y apaga tu celular, silencia tu celular, guarda, déjalo fuera, déjalo en tu coche, déjalo en tu casa, déjalo donde sea. Pero llega y concéntrate, ¿no? No es que estés físicamente acá, ya chequé tarjeta, ¿no? Chequé tarjeta y con eso es suficiente, no. La palabra solo penetra, lo vemos en la parábola, cuando hay un buen terreno. Ese es un deber, preparar el terreno. Un segundo deber, discernir y actuar inteligentemente. La palabra de Dios no actúa nada más así. Hay que discernir.
esto que dice la palabra de Dios, ¿cómo lo aplico en esto o en aquello? Aquí nos ayuda mucho la parábola preciosa, para mí es casi una de mis preferidas, del trigo y la cizaña, que se parecen mucho. Yo no hace mucho tiempo, ya por curiosidad, dije, bueno, ¿y cómo es la cizaña? El trigo, pues bueno, lo conocemos cómo es el trigo, conocemos cómo es, pues más o menos la planta o cómo va creciendo, cómo van finalmente dándose el maíz y todo, el trigo o cualquier otra cosa, el frijol, lo que sea, ¿no? Pero las espigas, ¿cómo es el trigo, no? ¿Y cómo es la cizaña? Y me puse ya, pues hoy con las redes sociales, que es tan fácil googlear alguna cosa, me puse a encontrar qué era la cizaña y veo que se parece tanto la espiga, la planta del trigo con la planta de la cizaña. Si uno no pone atención, fácilmente se confunde. Ay, entendí mejor la parábola, claro. A veces hay situaciones en las que uno, si no pone mucha atención en discernir, en pensar, en ponderar las cosas, fácilmente se puede equivocar. Ustedes y yo nos hemos equivocado muchas veces. Hemos hecho mal cosas que pensábamos que estábamos haciendo bien. Nos hemos equivocado porque no hemos discernido con tranquilidad, con paz, con más detenimiento. Tercer deber. Aquí es algo sumamente importante. Pequeñez y humildad. ¿Por qué pequeñez y humildad? Aquí me parece que aquellos filósofos griegos antes de Cristo que estudiamos en la prepa, ustedes se acuerdan, aquí empiezan a salir algunas de sus frases. Yo solo sé que no sé nada. El principio de toda sabiduría, decía Sócrates, es el conócete a ti mismo. Y conociéndote a ti mismo, podrás darte cuenta de que hay gente mejor, hay gente mayor. Una parábola representa mejor la pequeñez, la humildad, que la parábola del grano de mostaza. El grano de mostaza. Cuando hablamos del grano de mostaza, como que suponemos que es un grano muy pequeñito, ¿no? Dice el texto de la parábola de Jesús, el reino de Dios se parece a un grano de mostaza que es pequeñito, pequeñito, pero cuando crece, no es que sea un árbol enorme, ¿no? Dice, se convierte en un arbusto en que los pájaros en sus ramas hacen sus nidos. Pero ¿cómo es un grano de mostaza? Hace unos años tuve la fortuna de irme de peregrinación a Tierra Santa y en alguna de esas tiendas de souvenirs que muchos judíos, esos venden hasta su suegra, ¿no? Que saben que sus clientes son cristianos, entonces, y la parábola de la mostaza, pues la conocen, venden granos de mostaza. Yo cuando vi eso, granos de mostaza, y compré un frasquito. Aquí lo tengo. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y yo, el otro día en una misa de niños, no se ve aquí en mi dedito, en mi índice, ¿verdad? Bajo la pantalla. Vean cuántos, tengo 3 o 4 granos de mostaza aquí en mi dedito. Chiquitito, chiquitito. Bien. ¿Habrá algo más humilde que esto? ¿Habrá algo más sencillo, más pequeño que esto? Pero cuando crece, el catequista, el cristiano, tiene que darse cuenta de que a veces hay cosas que parecen eso, que parecen insignificantes, que parecen imperceptibles,
que parecen que nadie se da cuenta, pero que finalmente hacen bien. Hay un viejo refrán que dice, el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. La humildad siempre es necesaria. Porque hay gente que a veces piensa que para hacer el bien hay que hacerlo aparatoso, hay que hacerlo ruidoso, hay que hacerlo así como un show de Hollywood. Se pone a pensar uno, allá está el bien. ¿Cuántas no son las otras páginas de los evangelios en que nuestro Señor alaba a aquellas personas que hacen el bien discretamente, que hacen el bien que parece que ante los ojos de los hombres no tiene impacto, pero ante los ojos de Dios sí? El evangelio del domingo, aquella viejita pobre que dio 2 pequeñas monedas en las alcancías del templo de Jerusalén. ¿Es mucho dinero? Centavitos. Ante los ojos de Dios vale más, vale más. No hay esfuerzo que sea desconocido por Dios. Aún aquellos que nadie lo sabe, que nadie se da cuenta, que no salen en los periódicos, que no se suben a las redes sociales. Hay un Dios que todo lo ve. Yo no sé, hay ciertas frases del Evangelio que de repente uno las recuerda y va hilvanando con esto. Yo recuerdo esa enseñanza que se lee, ese evangelio que se lee en el miércoles de ceniza, el evangelio, o uno de los evangelios que se lee, cuando nuestro Señor haz la caridad de manera discreta, que tu mano izquierda no sepa lo que haga la derecha. Y cuando va diciendo esto, dice, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Otro deber es ciertamente el arriesgarse. El arriesgarse es un salto de la fe. A veces uno dice, bueno, vale la pena todo esto. Vale la pena estar sacrificando tantas cosas. Vale la pena todo ese esfuerzo. ¿Vale la pena dejar todo esto? En algún momento de mi vida, o algunos momentos de mi vida, lo pensé cuando iba yo a entrar al seminario. ¿Valdrá la pena renunciar a un noviazgo, a un matrimonio, a unos hijos? ¿Valdrá la pena? El que se casa, la que se casa, ¿vale la pena renunciar a todas las otras opciones que pudiese yo tener por esta persona? Ciertamente vale la pena sacrificar a veces descanso, a veces todo, por enseñarle a los niños el catecismo. Que a veces estos flojos no vienen, no hacen sus tareas, se parece que están papaloteando. Vale la pena. El riesgo, hay que arriesgarse. Hay que invertir en esto. Por eso la parábola que el capítulo 13 de San Mateo trae para esto es el tesoro escondido, ¿no? El tesoro escondido que uno invierte al final, ¿no? Vendo todo eso para comprar ese terreno donde está ese tesoro escondido. Vivir la palabra de Dios es vivir en un riesgo, claro, vivir en un riesgo. Hay gente que prefiere las seguridades humanas, pero hay gente que prefiere las manos de Dios. Y no lo digo preferir las manos de Dios de manera ingenua, no, consciente, responsable, maduramente, me pongo en las manos de Dios. Un sexto deber es la búsqueda constante. Uno no puede decir, ya sé todo, ya domino todo. Uno siempre tiene que estar buscando, siempre tiene que estar creciendo. Por eso la parábola también del capítulo 13 de San Mateo, la perla preciosa, ¿no? Vendo todo para quedarme con la perla preciosa. Cambio todo para quedarme, porque ya que he buscado esto, ya que he encontrado esta perla preciosa, todo lo demás vale la pena dejarlo a un lado.
Y finalmente, algo que el Papa Francisco ha insistido mucho en este tema de la sinodalidad, es el saber mezclarse, el saber tejer redes. Por eso la última parábola del capítulo 13 nos ayuda, ¿no? La red, ¿no? El pescador que tira la red y jala los pescados, ¿no? Y va capturando los pescados. Mezclarse es tejer redes, es conocer a nuevas personas, es aprender de los demás, es conocer también mi fragilidad, conocer también al verme con otras personas lo que puedo y lo que debo de crecer. A mí me llena de, nunca me faltarán días en la vida para agradecerle a Dios el haberme puesto en mi camino, en el camino de mi vida, tantas personas que con su vida me han enseñado tanto. Que compartiendo pedazos de nuestras historias, compartiendo pedazos de nuestros días, me han enseñado tantas cosas. Hermanos catequistas, en este encuentro diocesano de nuestra arquidiócesis, de nuestra catequesis, de nuestro servicio a la Iglesia, finalmente todo se resume en lo mismo. Tengo que identificarme con Jesús. Y lo haré más fácilmente cuando lo conozca más y eso me ayude a amarlo más. Nadie ama lo que no conoce. Quiero amar más a Jesús, quiero identificarme más con Jesús, tengo que conocerlo más, leerlo más, hacer míos sus criterios. Y eso me ayudará a ser no solamente un mejor catequista, sino un hombre más santo, una mujer más santa. Que nuestro Señor les bendiga a todos ustedes y les envío un caluroso saludo desde esta villa de Concal. Chao. Hermanos, nos hemos reunido para participar en la Eucaristía en este domingo 33º del tiempo ordinario, en el que desde hace ya 5 años celebramos también la Jornada Mundial de los Pobres. Esta jornada fue instituida por el Papa Francisco como una llamada a poner nuestra mirada en lo esencial y superar las barreras de las indiferencias hacia los pobres y los que sufren. En la Eucaristía se acrecienta nuestra comunión con Dios y por consiguiente con los hermanos. Por eso, esta celebración, fuente y culmen de la vida de la Iglesia y manantial
el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches a todos. En esta alegría de este encuentro diocesano de catequistas en nuestro decanato, nuestra arquidiócesis, principalmente en nuestro decanato 13, saludo a todos los catequistas que han participado en este encuentro. Acerquémonos a nuestro Señor y pidamos de que nos dé fuerza, alegría y entusiasmo para seguir la misión de sembrar la palabra de Dios. Imploremos al Señor para que con la Santa Eucaristía nos anime y nos fortalezca siempre. Acerquémonos a nuestro Señor pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo.
está en servirte siempre a ti, autor de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con atención la palabra de nuestro Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo, todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los días sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la verdad. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegra el corazón, mi alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás
San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Bendito sea Dios que ya estamos casi al final de nuestro calendario litúrgico, de nuestro crecimiento de fe en el Señor, pues ya está cerca de comenzar el tiempo de Adviento. Pero en este día en que ustedes como catequistas han tenido este encuentro de una reflexión admirable para su formación y más para nuestra iglesia, que es la iglesia del Señor, por la que el Señor mismo nos ha llamado a ser servidores de Él. Sé muy bien que en su encuentro, en su reflexión, han reflexionado, han meditado algunas parábolas muy hermosas del Señor. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña y otras parábolas más en donde reflejan el tesoro muy grande que nosotros hemos encontrado como catequistas. Es decir, el tesoro de la gracia, del amor del Señor, que nos ha llamado para sembrar la palabra de Dios, ¿sí?, y construir su reino en las personas, principalmente en los catequistas, en los niños que van formándose de una formación integral, es decir, de que no solamente los niños van conociendo la palabra de Dios, sino que van conviviendo con sus compañeros, van descubriendo la amistad, el cariño, que hace posible que el niño se va desarrollando, va viviendo el amor de Dios en el servicio también en las parroquias. Entonces es una misión muy importante para ustedes catequistas de nuestro decanato 13. Los felicito grandemente a aquellos que han participado en nuestro decanato como delegado de la catequesis. Los felicito grandemente. Y también pido a Dios para que este encuentro diocesano de catequistas los motive a todos. En primer lugar, de darnos cuenta que el Señor nos ha llamado a esta misión. Es Él el que nos da la fuerza, la esperanza de seguir trabajando con alegría.
tenemos muchos obstáculos, ya lo sabemos, ¿sí? Uno de ellos, pues la pandemia, no nos podemos reunir como antes. Sin embargo, es el momento más adecuado en que el Señor viene hacia nosotros y nos llama a estar atentos. ¿Sí? Nos llama a estar atentos. Hemos escuchado el Evangelio de San Marcos, cómo Jesús anuncia su venida. Todos sabemos que Jesús al final de los tiempos va a venir. Pero cuando hay una dificultad, un problema, también el Señor está presente. Porque las dificultades hacen posible que nosotros brille nuestra iniciativa, brille nuestro entusiasmo, ¿sí?, de seguir anunciando el reino de los cielos. Él nos ha elegido para sostenernos en medio de las dificultades y su palabra, que es nuestra fuerza. ¿Qué dice hoy el Evangelio de Marcos? Que a mí me llama muchísimo la atención. Dice Jesús: y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Es decir, que Jesús, que nos ha llamado a esta misión de anunciar su palabra a los niños en los momentos de dificultades, cuando Él más nos llama, y nos llama para darnos la oportunidad de sostenernos en la fe ante las dificultades. Por lo tanto, yo los invito, catequistas, ¿sí?, les animo en la palabra de Dios, que este encuentro diocesano de catequistas los anime a ustedes a seguir formándose. Sé muy bien que antes de la pandemia en cada parroquia se reúnen las catequistas, encuentran la amistad, ¿sí?, el cariño, celebran sus cumpleaños, hacen fiesta, hay convivencia. ¿Cómo añoramos eso? Roguemos a Dios que volveremos a hacerlo, pero el Señor está con nosotros. Yo los invito, no perdamos nuestra amistad en la catequesis, porque viviendo la amistad en la catequesis, teniendo presente esta reflexión en este encuentro, es lo que nos hace vivir, como la Iglesia nos enseña, en sinodalidad, unidos para fortalecernos en la fe y anunciar el Evangelio del Señor. Que estas palabras de la palabra del Señor les conceda a ustedes esta alegría, este entusiasmo de este encuentro diocesano de catequistas. Bendito sea Dios que en nuestro decanato pues están conectados más o menos unos 280 catequistas. Y yo los invito, todo este encuentro, animen a sus catequistas allí en la parroquia, en la capilla, ¿sí?, allá el centro pastoral, algunos que se reúnen allí, para animar a los niños. Que Dios nos dé fuerza, bendito sea Dios que vamos saliendo de esta pandemia y que muy pronto, probablemente Dios mediante, podemos reunirnos en nuestras reuniones y en nuestras clases de catequesis presencial. Roguemos a Dios. Finalmente, motivo a todos en este día domingo, que es el Jornada Mundial del Pobre. Oremos a Dios por todos los más necesitados, viviendo en la sinodalidad. También podemos ayudar a aquel catequista que también está pasando dificultad. Sé muy bien que algunos catequistas se han enfermado, algunos con toda su familia. Vivamos esta sinodalidad, es decir, ayudando a los demás, que nadie se siente solo, que ni un catequista se siente olvidado de sus compañeros en la parroquia. Esto debemos vivir. Viviendo esto es lo que llamamos la sinodalidad en nuestra iglesia. Imploremos a Dios por los más necesitados en esta jornada mundial del pobre.
Oremos por los catequistas que están pasando dificultad. Oremos por los catequistas que están tristes, desanimados. Podemos animarnos a ellos en nuestras parroquias. Que Dios los bendiga a todos y que esta palabra del Señor nos anime a seguir adelante con esta misión sagrada que Dios nos ha dado de anunciar la catequesis, la palabra de Dios, que hoy Jesús nos dice: podrán acabar todo, pero mi palabra nunca dejará de existir, pues siempre se va a cumplir mi palabra, dice el Señor. Que esto sea nuestra fuerza siempre, en este día y en nuestra formación. Vamos a continuar nuestra Santa Misa. En este día domingo vamos a hacer nuestra profesión de fe. Pónganse todos de pie y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó a la tercera día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la venida del mundo futuro. Amén. Para que la Iglesia haga fructificar el tesoro de los valores que Cristo ha depositado en ella. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que los que tienen autoridad en las naciones hagan de nuestro mundo un lugar de paz y de justicia. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los enfermos y los que sienten cercana la muerte puedan experimentar la paz del Señor y el cariño de sus familiares y amigos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los que están en desempleo, los que viven solos, los que no tienen alimentos o agua, los que no tienen un hogar digno, los que han tenido que emigrar, encuentren en la Iglesia y en cada cristiano una mano tendida a su pobreza y sufrimiento. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que las instituciones de caridad de la Iglesia y todos los que forman parte de ellas encuentren en la palabra de Dios inspiración para abrir nuevos horizontes de proximidad, solidaridad y amor para con los pobres, y en la Eucaristía la fuerza para hacer llevados a cabo las acciones concretas. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Dios de misericordia, la oración de quien tenemos puesta nuestra confianza solo en ti, y haznos cada día testigos creíbles de tu generosidad para con los pobres y los que sufren. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hagamos memoria, hermanos, por los catequistas difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pido, Señor, por todos los catequistas de nuestro decanato 13, concédele, Señor, tu bendición. Por los catequistas que están pasando momentos difíciles en su familia, en su vida, concédele, Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo. Por todos los catequistas que han participado en este encuentro diocesano, concédele, Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo, la alegría y la paz de seguir con esta misión sagrada que tú, Señor, le has encomendado a cada uno. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo nuestro Señor, mostremos un signo de paz a nuestro prójimo. Cordero de Dios, tú te quitas el pecado, ten piedad de nosotros pecadores.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra no bastará a mi alma. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues antes de dar la bendición, felicito a todas las catequistas de nuestro decanato 13, también del Padre Luis Góngora, que es nuestro decano. Les manda muchos saludos a ustedes, catequistas, y con alegría pues sigamos adelante anunciando la palabra de Dios de parte del Padre Luis y
Luis Góngora, que es nuestro decano. Le paso sus felicitaciones a todos como delegado de la catequesis. Seguimos adelante trabajando. Roguemos a Dios que muy pronto podremos ya reunirnos presencialmente en nuestras reuniones mensuales. Dios los bendiga a todos. Creo que también la directiva tiene algunos avisos. Vamos a escuchar algunos avisos de la directiva. Pues ahora que hemos terminado este encuentro, todos en su folleto, en la parte de atrás tienen la evaluación. Entonces les pedimos nada más que lo contesten y a través de sus coordinadores nos hagan llegar aquí a la directiva de Canadá. Y también dos avisos importantes que creo que ya se los habrán comunicado sus coordinadores. Tenemos el curso de formación para todos los catequistas que quieran pues, seguir actualizándose, inician en el mes de enero. Así que también háganselo saber a sus coordinadores qué cursos desearían pues, tomar para que también nosotros podamos ya solicitarlos, que todo esto va a ser a nivel de Canadá. Y el curso de formadores también para aquellos mayores de 3 años que deseen pues, también tomar el curso, háganselo saber a su coordinador, porque para eso necesitan la autorización de su párroco, así que también les invitamos a tomar ese curso, ¿verdad? A tomar esa iniciativa de que ese curso de formadores para que también ustedes se lo van a enviar a sus compañeros catequistas. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en sus corazones y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, que el amor de Cristo sea siempre nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Deseo a todos muchas felicidades a las catequistas por este encuentro de Sano de Catequistas. Que el Espíritu de Dios los anime siempre en el trabajo de la catequesis tan sagrado para el Señor. Muy buenas noches a todos y buen provecho. Amén. Donde falte
Señor.